computadora. Bueno, fíjense. Ayer estábamos trabajando lo de ángulos en los polígonos. Fíjense este ejercicio. En el siguiente triángulo, hallar el valor de X. Ustedes se les da el triángulo. Observen el triángulo. ¿Por qué se le llama triángulo? Porque tiene tres lados. Porque tiene tres lados. Y recuerden que todo triángulo, eso es un repaso que tienen que ir manejando los teoremas, tiene tres lados, como dice Samuel, tiene tres ángulos y tiene tres vértices. Es decir, tres lados, tres ángulos y tres vértices. Resulta ser que ustedes saben que al tener tres lados, yo les había dicho ayer que una de las maneras de averiguar cuánto es la suma de los ángulos internos es con esta fórmula mnemotécnica, esta ecuación mnemotécnica. Vean que hay dos variables. La S significa suma y la N es el número de lados. El triángulo tiene tres lados. Lo que tienes es que restarle al número de lados, siempre le vas a restar 2. Siempre le vas a restar 2. Si tú restas 3 menos 2, me da 1. 3 menos 2 me da 1. Y 1 por 180 me daría 180. ¿Qué significa eso? Que la suma de los ángulos internos debe dar 180. En el triángulo, por supuesto. Si ya tú te lo sabes, no tienes por qué aplicar esta relación, esta ecuación matemática. Simplemente la recuerdo porque más adelante, cuando veamos otro polígono, en el caso del triángulo es fácil, la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180. Pero en otros polígonos, cuando tengamos más lados, quizás vamos a tener que recurrir a esta fórmula mnemotécnica. Siempre se le resta 2 al número de lados y se multiplica por 180. Esto es una ecuación que tiene dos incógnitas, la suma y el número de lados. La suma de los ángulos debe dar 180. ¿De qué quiere decir esto? Que matemáticamente la suma del ángulo A con el ángulo B con el ángulo C, lo indico, vean, ángulo A, ángulo B, ángulo C debe dar 180. El ángulo A vale 61 grados, el ángulo B vale 4x y el ángulo C vale 3x. Esto es de acuerdo a los ángulos que tenemos acá adentro. Alguien se salió. Igual a 180 grados. Si ustedes observan acá, ¿quiénes son términos semejantes aquí? Esto es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque hay incógnita. 4x y 3. Vean como dice Astrid, 4x y 3x son semejantes. El 61, ya yo lo puedo mover al lado derecho. ¿Qué operación tiene el 61? Suma. Suma, pasa restando. De aquí me quedaría, como dice Astrid, como son términos semejantes, lo sumo. 4x sumado con 3x se puede sumar 7x. Y del lado derecho me queda 180 menos 61. ¿Por qué? Porque el 61, como no tiene variable x, ya lo puedo mover al lado derecho con operación contraria. 180 menos 61, vamos a efectuar la resta. Aquí se resta y se coloca el signo del mayor. Daría 119. Y queda positivo porque siempre en la resta se coloca el signo del que tiene mayor valor, que es el 180. ¿Qué hago ahora con el 7? ¿Qué hacemos ahora? Despejamos x. Despejamos. ¿Cómo quedaría, Samuel? 7 pasa dividiendo, se Exacto. queda la x sola. Sí, está bien. Simplemente eso. El 7 pasa dividiendo, porque como se sobreentiende que hay multiplicación, pasaría dividiendo al miembro derecho. ¿Qué debes hacer ahora? Verificar si la división es exacta. Divide la división, si usted usa la calculadora, porque recuerden que estamos permitiendo el uso de la calculadora acá, 119 entre 7 es 17. ¿Qué significa esto? Que el valor de x es igual a 17, pero yo debo revisar cuál es el valor de los ángulos. El ángulo en A ya vale 61 grados. O sea, el ángulo en A no tiene problema porque ya tiene un valor de 61 grados, pero el ángulo en B,
observen que es 4x. El ángulo en B, observen que es 4x. ¿Cuánto vale x? 17, es decir, 4 multiplicado por 17. Si tú multiplicas 4 por 17, nos daría 68. Ya lo puedes hacer directo. Simplemente lo estás indicando acá, ya lo puedo hacer directo. El ángulo en B es 4x. ¿Cuánto vale x? 17. 4 por 17, 68. Pero yo lo indico, ¿ves? Estoy indicando acá el ángulo. Ahora el ángulo en C es 3x. Sería 3 por 17, porque el x vale 17 grados. 3 por 17 me daría 51. ¿51 qué? 51 grados. Siempre el ángulo hay que colocarle el grado para indicar que estamos trabajando con ángulo. Aun cuando yo lo indico aquí, ángulo en C, ángulo en B, ángulo en A. La medida que estamos usando ahorita es el grado, porque acuérdense que hay otras unidades de medida. Si observan, aquí estamos aplicando algo de álgebra que habíamos visto que era ecuaciones. Estamos aplicando números enteros, que es la suma y resta de números enteros. Y estamos aplicando división, porque aquí hay una división. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos resuelto el ejercicio. Tenemos el valor de x y el valor de cada ángulo en este polígono, en este triángulo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vean este. El siguiente polígono, hallar el valor de x. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 6. 6. Observen que tiene 6. Si ustedes lo cuentan, tiene 6 polígonos. Se pueden guiar con los vértices. Si tiene 6 lados, tiene 6 vértices. Y por supuesto, tiene 6 ángulos. Un polígono que tenga 6 lados también tiene 6 ángulos. Ahora observen, el ángulo en A, el ángulo en B, el ángulo en E y el ángulo en F valen 17x, es decir, son iguales. El ángulo en C, el ángulo en D también son iguales, pero vale 11x. Me piden el valor de x. Como es un polígono de 6 lados, recuerden que el polígono de 6 lados lo llamamos hexágono. El hexágono es el polígono que tiene 6 lados. 6 ángulos y 6 vértices. Ahora, si yo no sé cuánto vale la suma de los ángulos internos, recurro a la fórmula mnemotécnica, que es esta. Siempre, siempre le vas a restar 2 y lo multiplicas por 180. N menos 2 por 180. ¿Cuánto vale N? N es el número de lado. Lo aclaré aquí arriba, ¿ve? Para que lo recuerden. 6 menos 2 me daría 4. 4 por 180, si usted lo resuelve con la calculadora, le da 720 grados. Es decir, que el hexágono, la suma de los ángulos internos, vale 720. Conociendo eso, ya podemos decir que la suma de los 6 ángulos, vean que yo lo indico, el ángulo A, el ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo de E, ángulo F. La suma de esos 6 ángulos es igual a 720. Esta es la nomenclatura matemática para indicar que estoy sumando los ángulos. Ahora bien, para el ángulo, observen, ¿cuáles ángulos son iguales? Dije ahorita. Veanlo en la figura. La A, B, E y F. Vean la A, como dice Astrid, la B, la E y la F. Entonces ¿cuántos ángulos son iguales allí? 4. 4. Entonces ya yo puedo colocar 4 por 17, ¿ves? Porque son iguales, ¿ves? 4 por 17, pero también tengo la suma de 2, porque son 2 ángulos, ¿ves? 2 por 11. Ya puedo ir resumiendo operaciones, ¿ves? ¿Por qué 4? Porque tengo 4 veces 17, ¿ves? ¿Por qué 2? Porque tengo 2 veces 11. Entonces me facilita el cálculo. Eso puedo hacerlo en matemática porque esta es una operación de reducción de pasos. 4 por 17, x, me da 68x. Esto es lo que vimos en álgebra. 4 por 17x, 68x. 2 por 11x, 2 por 11, 22. ¿22 qué? 22x. Observen
que este término y este término tienen variable x. Si tienen la misma variable, se pueden sumar. Solo se pueden sumar si tienen la misma variable. 68 más 22 me daría 90. 68 más 22 me daría 90. ¿90 qué? 90x. ¿Qué hacemos ahora con el 90? Pregunto. Se divide. Como dice Alesia, como está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, como estás usando la calculadora, 720 entre 90, si usted lo resuelve con la calculadora, le da el valor 8 grados. ¿Por qué 8 grados? Porque esto está en grado. O sea que el valor de x vale 8 grados. Mi valor de x vale 8 grados, que es el valor que me están pidiendo acá. Y este es el procedimiento que justifica este resultado. Cuando le digan en un ejercicio hallar el valor, usted obligatoriamente tiene que aplicar todos los pasos. Si usted solo coloca el resultado, de acuerdo a la evaluación PAI, está malo. Porque usted no puede colocar solo el resultado. Usted debe justificar este procedimiento. Al igual que cualquier profesional, justifica un informe médico. El médico cuando te dice hay necesidad de operarte de la vista, es porque previamente el médico o el oftalmólogo ha realizado una serie de exámenes que le permite visualizar o darse cuenta que usted requiere una operación. No es que el médico te va a operar a lo loco. En matemática es igual. Usted requiere una serie de procedimientos para justificar ese resultado. Ahora bien, ya tengo el valor de X. Puedo saber cuánto valen los ángulos. Observen, como dijo Astrid, que el ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo E, igual al ángulo F. Yo lo puedo colocar, ¿ve? El ángulo A es igual al ángulo B, es igual al ángulo E, es igual al ángulo F. ¿Y cuánto vale? 17x. Pero ¿cuánto vale la X? 8. Entonces simplemente 17 por 8 daría 136. Ya lo puedes poner directo. 17 por 8, 136. Porque aquí ya me estás aclarando que estos cuatro ángulos son iguales. Y es verdad, en la figura se observa que son iguales. 17x. En el caso de 11x, es el ángulo C y el ángulo D. Te colocas el ángulo C, es igual al ángulo D. ¿Y cuánto mide de acuerdo a la figura? 11x. Pero ya tú calculaste el valor de x, que vale 8. 11 por 8 da 88. Y estos son los ángulos en este hexágono. Es decir, que el ángulo A, B, E y F miden 136 grados. El ángulo C y el ángulo D miden 88 grados. Y esta figura que tiene 6 lados se llama hexágono, por tener 6 lados. Y siempre en un hexágono, la suma de los ángulos internos, acabamos de demostrar acá con este recurso mnemotécnico que debe dar siempre 720. ¿Entendimos el repaso? Sí. Sí. ¿Seguro? Vean, repito, no es complicado. Les aclaro, yo sé que a veces nos da flojera escribir. A mí también me da flojera, les aclaro. A mí me da súper flojera. A mí a veces me gusta hacer las cosas directas, pero si yo voy a presentar un examen, si yo voy a presentar un informe, voy a presentar un trabajo, es obligatorio, jóvenes, indicar todos los pasos, porque los pasos justifican el procedimiento que tú aplicaste para obtener el valor. Pues es que cuando le digan hallar, obligatoriamente tienes que aplicar todos los pasos. Por supuesto, aquí hay algunas cosas que ya usted puede hacer directo, como hicimos acá, ¿ve? Porque coloqué 4 por 17, porque observé aquí que había 4 veces 17x. Porque coloqué 2 por 11, porque observé aquí que había 2 veces 11x. Esto sí lo podrías hacer directo. Y ahora, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar por paso? Jóvenes, porque cualquier persona que revise la evaluación debe entenderla. Si o sea, cualquier profesor de cualquier tema, de cualquier asignatura que agarre el ejercicio debe entenderlo.
Por eso es que es fundamental trabajar en orden y organizado. Fíjense, ayer vimos algo que se llamaba transformación, ya que no hay preguntas acá. Transformación, hay algo que llamamos en matemática transformación isométrica. Se llama transformación cuando tú mueves una figura de un lugar a otro. Simplemente eso es lo que llamamos transformación. Mover de posición una figura geométrica. Y se dice que es isométrica, porque no cambia de tamaño, no cambia de dimensiones. Cuando hablamos de tamaño, en geometría hablamos de dimensiones. Es decir, que cuando tú mueves un vehículo, cuando tú desplazas un vehículo, el vehículo no cambia de dimensiones. Allí hay un proceso de transformación. Cuando tú caminas, tú te estás moviendo, estás cambiando de posición. Entonces hay un proceso de transformación. El movimiento lo llamamos traslación. En geometría, el movimiento lo llamamos traslación. ¿Cuándo hay traslación? Cuando desplazamos una figura geométrica, cuando movemos una figura geométrica, según una dirección, un sentido y una distancia específica, una distancia fija. En el proceso de traslación, repito, no cambia las dimensiones, no cambia el tamaño. Por eso es que en la transformación hablé de transformación isométrica, porque siempre se conserva el mismo tamaño de la figura geométrica. Pero en la transformación, hay un objetivo que llamamos traslación. ¿Cuándo hay traslación? Cuando movemos un objeto. Cuando usted mueve un objeto, mueve una figura geométrica, hay un proceso de traslación, que es lo que ocurre con el planeta Tierra o con cualquier otro cuerpo celeste. Cuando hay un movimiento de un cometa, hay un proceso de traslación. Cuando el planeta se mueve alrededor de, de cualquier otro planeta del Sol, hay un proceso de traslación. Parece que el planeta tiene un proceso de traslación y de rotación. Ahorita estamos hablando del proceso de traslación. Proceso de traslación, repito, es cuando se desplaza la figura. Ejemplo, con ejemplo ustedes lo ven mejor. Vean, trasladar el polígono, vean que coloqué polígono, acuérdense que estos son polígonos. El polígono, 8 lugares a la derecha y 7 lugares hacia abajo. Esto yo se los indico. Esto matemáticamente uno se los indica. ¿Qué figura es esta que acabo de colocar ahorita? ¿Cómo se llamaba esto? Un plano cartesiano. El plano cartesiano. Siempre recuerden esto. El plano cartesiano está compuesto por el eje X y el eje Y. El eje X, este es el origen. A la izquierda está el eje X negativo. Este es el eje Y. Verticalmente hacia abajo está el eje Y negativo. Y recuerden que ayer yo no lo coloqué, pero me di cuenta que por no colocarlo, quizás no sabían dónde estaban los puntos. Esto está identificado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedes identificarlo. A la izquierda tienes el 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, 6 negativo. Solo lo llegué hasta 6. Todo lo que está a la derecha positivo, todo lo que está a la izquierda negativo. Igual con el eje Y, todo lo que está verticalmente hacia arriba es positivo y lo que está verticalmente hacia abajo es negativo. Esto es una guía para facilitar el trabajo. Por supuesto, este sistema, como me dicen un polígono, ya yo les había colocado el polígono. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para trasladar el polígono? Saber los puntos de los vértices. ¿Cómo se llama este polígono? ¿Este polígono cómo se llama? Triángulo. Triángulo. Triángulo, porque tiene 3 lados. Pero vean que le coloqué nombre de polígono para ir rotándonos los nombres y recordarlo. Esto es un polígono de 3 lados. ¿Qué es un triángulo? Ahora, un triángulo tiene 3 vértices.
Tiene 3 vértices. Me interesan los vértices para saber cómo voy a trasladar la figura. Ahora bien, ¿cuánto vale el punto A? Yo tengo que saber cuánto vale el punto A. Recuerden, muchachos, que el punto, alguien me lo preguntó ayer por un mensaje, el punto siempre se representa como par ordenado en el sistema cartesiano, en el plano cartesiano. El punto siempre se representa de esta manera, entre paréntesis, X, Y. Siempre la X de primero y la Y va en el segundo lugar. Siempre es X, Y. Esto es lo que llamamos en matemática un par ordenado. Esto es lo que llamamos en matemática un par ordenado. Ahora bien, ¿cuánto vale el punto A como par ordenado? Véanlo ahí en la gráfica. ¿Cuánto? Menos 5, 6. Vean, como dice Astrid, primero va el valor de X. Mira, menos 5, porque primero acá está el valor de X. Menos 5 en X, 6 en Y. Este es el punto A. Menos 5 en X, 6 en Y. 6 positivo, ¿eh? Y 5 negativo porque está del lado negativo. Aquí están los valores para no equivocarnos. ¿Cuánto vale el punto B? Menos 6, 2. Menos 6 y 2. Vean. En X vale menos 6. En Y vale 2. ¿Ves? En X vale menos 6. En Y vale 2. Siempre es X, Y. Esto es lo que llamamos par ordenado en matemáticas. ¿Cuánto vale el punto C? Esto es lo primero que tenemos que Menos hacer. 2, 2. Menos 2, 2. Menos 2 en X, 2 en Y. Esto es lo primero que tienes que hacer para aplicar el proceso de traslación de un polígono en el plano cartesiano. Estos son los puntos. Ahora, a mí me dicen que yo debo moverlo. Fíjense, esa es la figura. La figura me indica que estos son los vértices. A, B y C. Estos son los pares ordenados de estos vértices. Ahora, yo necesito moverlo. Necesito trasladarlo. Porque cuando hablo de traslación, hablo de desplazamiento. Hablo de moverlo. Voy a mover esta figura a un cuadrante. Ahora, ¿dónde va a quedar? Eso depende de lo que se le indique. Aquí se indica que debo moverlo 8 lugares a la derecha y 7 lugares hacia abajo. ¿Cómo te vas a guiar? Velo acá. Voy a trasladar horizontalmente. Horizontalmente lo voy a mover ¿en qué eje? Si hablo de horizontal. Cuando hablo de horizontal, ¿en qué eje estamos hablando? De la X. De eje X y eje Y. Eje X. Horizontal es el eje X. Siempre guíense por el origen. Si lo voy a mover a la derecha, ¿hacia qué lado lo voy a mover? Si lo voy a mover a la derecha, hacia los números positivos. Como lo voy a mover a la derecha, lo estoy moviendo hacia los números positivos. Significa que le vas a sumar 8. Entonces, que es claro, sumarle 8. ¿Por qué? Porque lo voy a mover a la derecha, hacia los valores positivos, en el eje X. Ya estamos en el eje X. Ahora vamos con el eje Y. ¿Por qué hablo del eje Y? Porque hablo de la vertical. Y me dicen que o es hacia arriba o es hacia abajo. Aquí me dicen 7 lugares hacia abajo. Si lo voy a mover hacia abajo, ¿hacia qué valores lo voy a mover? Hacia los números negativos. Hacia los números negativos. ¿Cuántos lugares? 7. 7. 3 menos 7. Esto es fundamental colocarlo porque no me voy a equivocar si lo coloco. ¿Ves? En la parte horizontal lo voy a mover 8 lugares positivos y en la parte vertical lo voy a mover 7 lugares negativos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Simple. En el punto A, en el eje X le vas a sumar 8. Véanlo aquí, ¿ves? En el eje X es menos 5. Ahora le voy a sumar 8. ¿Por qué? Porque lo indiqué acá.
En la parte horizontal, que es el eje X, le voy a sumar 8. En el eje Y, que es 6, le voy a restar 7. ¿Por qué le voy a restar 7? Porque lo indique aquí que lo voy a mover 7 lugares hacia abajo. Aquí lo indica, ¿ves? 7 lugares hacia abajo. Por eso es que es importante colocar cuánto lo voy a mover en la horizontal y cuánto lo voy a mover en la vertical, para que esto se me facilite. Pregunto, ¿cuánto da menos 5 más 8? 3. 3. Y 6 menos 7 da 1 1. negativo. ¿Por qué da 1 negativo? Porque 7 Porque mayor. tienes que poner el signo del más grande. Tengo que poner el signo, como lo dice Astrid, del más grande, que en nuestro caso hablamos del signo del mayor, que es lo mismo, el más grande, pueden usarlo así. El signo del mayor es el 7, te queda negativo. 8 menos 5, 3. Queda positivo porque el de mayor valor es el 8. 7 menos 6, 1. Queda negativo porque el de mayor valor es el 7. Y este es el nuevo punto, ¿ves? Por eso que lo llamamos A', porque voy a trasladar el objeto. Voy a trasladar esta figura. Ahora vamos con la B. Con la B igualito. La B es menos 6, 2. En el eje X le sumo 8. Mira, ¿ves? En el eje X le sumo 8. En el eje Y le resto 7. Aquí está. Simplemente voy a agregarle 8 en el eje X y voy a restarle 7 en el eje Y a cada uno de los puntos. ¿Cuánto daría 8 menos 6? 2. 2. 2. ¿Con qué signo? Positivo. Positivo. ¿Y aquí por qué da negativo el 5? Porque 7 menos 2, 5. ¿Por qué daría negativo aquí el 7 menos 2? O el 2 menos 7. Porque el 7 tiene un signo de resta. Recuerden que esto tiene el signo de la resta. Y en la resta siempre vas a colocar al resultado el signo el que tiene mayor valor. ¿Quién tiene mayor valor, como dijo hasta hace rato? El 7. Tiene mayor valor, entonces el resultado debe quedar con el signo del que tiene mayor valor. Vamos con el punto B. Ya coloqué el punto B, mira. El punto A vale 3 menos 1. El punto B vale 2 en X, 5 en Y. 5 negativo, ¿eh? Aquí está el punto B'. Ahora vamos con el punto C. En el punto C, a menos 2 le sumo 8. ¿Por qué a menos 2 le sumo 8? Porque en el eje X voy a sumar 8. Y en el eje Y voy a restar 7. Mira, ¿eh? Le sumo 8 en el eje X y le resto 7 en el eje Y. Y vuelvo a efectuar las operaciones. 8 menos 2, 6. 7 menos 2, 5. Y queda negativo porque se coloca el signo del que tiene mayor valor. ¿Qué quiere decir? Que el punto C es 6 en X, 5 en Y, bajo hasta acá. Y coloco el punto B. 6 en X, 5 en Y. Ahora, si yo uno estos puntos, ¿qué se genera? La figura, ¿ves? Si yo uno los 3 puntos, se genera la figura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Trasladar el triángulo. Estaba en el segundo cuadrante, porque este es el segundo cuadrante, lo he movido al cuarto cuadrante. Esto es lo que llamamos nosotros el proceso de traslación de polígonos en el plano cartesiano. ¿Preguntas? No, profe. No. Bueno, vamos a hacer otro. Pues yo sé que las cosas no son tan fáciles a veces como se ven. Vean esta figura, por supuesto, que no me lo han preguntado. Nosotros le damos esto, ¿eh? Yo te digo, en la siguiente figura, trasladar, yo te doy esa figura, ¿ves? Recuerde que este es el plano cartesiano. Y aquí tenemos un polígono. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 4. 4. 4. Es un cuadrilátero. Cuando tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Y especialmente cuando tiene un par de lados paralelos, se llama trapecio.
cuando tiene un solo par de lados paralelos, se llama trapecio. Si ya estamos practicando también para lo de mañana. Se llama trapecio cuando tiene un par de lados paralelos. Y es cuadrilátero porque tiene 4 lados. Ahora, si a mí me dicen que yo traslade ese polígono, si a mí me dicen traslade el polígono, ¿cuántos lugares me están diciendo que lo traslade? 7 lugares a la derecha. Y 7 lugares hacia arriba. Entonces yo me indico acá, me paro en el centro. Si es 7 lugares a la derecha, ¿hacia qué lado me estoy moviendo? Hacia el lado positivo. Si es 7 lugares hacia arriba, ¿hacia qué lado me estoy moviendo? Hacia el lado positivo. Entonces, ambos van a ser positivos. Pero, ¿qué les recomiendo yo primero? Que coloquen los puntos. El punto A, el punto B, C y D. Vean que yo lo identifico. Usted puede identificarlo con cualquier letra, no hay problema. Yo lo llamé A, B, C y D. ¿Cuánto vale el punto A? Bueno, ya lo había colocado. El punto A, sí, es -4, -2. Menos 4 en X, 2 en Y. Negativo, ¿eh? Estamos en el lado negativo. ¿Cuánto vale el punto B? El punto B es -2, -2. Menos 2, menos 2. Recuerden que seguían acá 2 en X, negativo, 2 en Y, negativo. Esto hay que practicarlo. ¿Cuánto vale el punto C? -5, 6. Menos 5, 6. Negativo también, porque recuerden que es menos 5, menos 6. ¿Cuánto vale el punto D? -1, -6. Menos 1, menos 6. Eso es lo fundamental para el proceso de traslación. Primero sacar los puntos. Después digo, bueno, yo lo debo trasladar. Yo debo trasladar esta figura. ¿Cómo la voy a trasladar? Bueno, a mí me dicen que yo lo mueva 7 lugares a la derecha. En la parte, vean, moverlo a la izquierda o a la derecha, lo estás moviendo en el eje X. Lo estás moviendo horizontalmente. Si lo voy a mover 7 lugares a la derecha, es porque lo estoy moviendo hacia el lado positivo. Entonces debo sumarle 7. Fíjense aquí en el origen. Si lo voy a mover a la derecha, lo voy a mover hacia el lado positivo. Si lo voy a mover hacia arriba, que es la parte vertical, también lo voy a mover hacia el lado positivo. Si lo voy a mover en la vertical, lo voy a mover hacia el lado positivo. Sería más 7. ¿Por qué 7 positivo y 7 positivo? Repito, porque si lo mueves a la derecha, lo estás moviendo hacia el eje positivo. Si lo mueves hacia arriba, lo estás moviendo hacia el eje positivo. ¿Y por qué 7? Porque se lo indican acá. 7 lugares a la derecha y 7 lugares hacia arriba. Ya tienes el proceso de traslación, cuánto lo vas a mover, porque vas a mover este objeto. Ya tienes el proceso de traslación. Te digo, el punto A en el eje X le sumo 7 y en el eje Y le sumo 7. Te lo indico, lo llamo A' para diferenciarlo. En el punto A, al eje X le sumo 7 y al eje Y le sumo 7. Que lo saco de acá, de lo que me indicaron en el ejercicio para el proceso de traslación. 7 lugares hacia la derecha, 7 lugares hacia arriba. Entonces le voy a sumar 7 al eje X y 7 al eje Y. ¿Cuánto me da 7 menos 4? O menos 4 más 7. Número fácil. 7 menos 4. Sí, 3. 3. Positivo. Y 7 menos 2. 5. ¿Por qué ambos positivos? Porque el 7 es el número mayor. Porque observen, en ambos, tanto en el eje X como en el eje Y, el de mayor valor es el 7. Por eso es que quedan ambos positivos. Ahí tienen que tener cuidado siempre
En la resta, colocarle el signo al que tiene mayor valor. En el punto B, hacen lo mismo. En el eje X, le suma 7. Y en el eje Y, le suma 7. Que lo sacas de esto, del proceso de traslación. ¿Cuánto me daría el resultado? ¿Cuánto me daría el punto B? ¿Cuánto daría el punto B acá, jóvenes? 5, 5. 5, 5. Vamos con el punto C. Le sumo 7 en el eje X y 7 en el eje Y, que está clarito. ¿Cuánto daría el resultado? 1, 2. Recuerda, Astrid. Recuerden que primero va el eje X. 7 verdad, menos perdón. 5, 2. No hay problema. No hay problema por importante es participar. 7 menos 5, 2. 7 menos 6, 1. Recuerden que como estamos online, pueden equivocarse. ¿Y cuánto daría el punto D? Le sumo 7 en el eje 6, X 1. y le sumo 7 en el eje Y. ¿Cuánto daría aquí? 6, 6, 1. 1. 6, 1. ¿Ves? 6, 1. Que ya yo lo coloco aquí arriba, ¿ves? El punto A, 3, 5. Aquí observen, 3, 5 positivo. El punto B, 5, 5. El punto C, 2, 1. El punto D, 6, 1. Si ustedes unen estos puntos, vean que tienen un cuadrilátero. ¿Qué es lo que has hecho? Mover este cuadrilátero a la derecha. ¿Ves? Estaba en el tercer cuadrante. Recuerden que este es el primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Está en el tercer cuadrante, se movió al primer cuadrante. Ese es el proceso de traslación. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, lo otro que vimos ayer, ya esto es más rápido, es el proceso de reflexión. La reflexión simplemente consiste en girar la figura, que es el procedimiento cuando tú te ves en el espejo. Cuando tú te ves en el espejo, lo que se está girando es la figura tuya, porque tú te ves de frente en el espejo. O sea, tu figura gira alrededor de un eje de simetría. El proceso de reflexión, repito, consiste en hacer girar la figura alrededor de un eje de simetría. Y recuerden que en la transformación no cambian las dimensiones, ni en la traslación ni en la reflexión. Las dimensiones quedan igual. Ejemplo, ayer se los colocaba el prócer Francisco Miranda. Si se observa en un espejo, se va a observar de frente. ¿Ves? Lo que debo hacer, si este es el eje de simetría, es hacer girar esta figura. La volteo, dirían ustedes. La hago girar sobre este eje de simetría para que se vean las caras. ¿Ves? Igual, donde hay proceso de reflexión, les decía yo ayer, en el mar, en los lagos, vean que aquí lo coloqué en pequeño por el espacio, tienen un volcán. Observen que este volcán en el lago se observa claramente acá. Aquí hay un proceso de reflexión. Igual esta montaña, ¿ves? Aquí hay un proceso de reflexión. Igual los árboles, ¿ves? Los árboles, aquí hay un proceso de reflexión. Esto es lo que llamamos nosotros el proceso de reflexión en la naturaleza, que tenemos que demostrarlo matemáticamente. Fíjense, vamos a reflejar este polígono. ¿Cómo se llamaría? Esto se lo damos. Esto es un triángulo, ¿eh? Indico los vértices, siempre. Los vértices. ¿Cuánto vale el punto A? Ven que es igualito que la traslación. Busca los puntos. Menos 6. Es menos 6, 1. Menos 6, 1.
como dice Astre. Perdón, Arianna. Empiezan por A, por eso dije Astre. ¿Cuánto vale el punto B? El punto B es menos 3, 5. Menos 3,5. El punto C, Menos 2, 1. menos 2,1. Como dicen sus compañeras. Eso es lo primero que tienes que hacer, tanto en la traslación como en la reflexión. Vean que en la traslación yo saqué los puntos. Ahora en la reflexión vuelvo a sacar los puntos. Pero en la reflexión, vean que yo lo aclaro, en la reflexión, tú tienes un eje de simetría. En el ejercicio te dicen que el eje de simetría es Y. El eje de simetría, jóvenes, siempre queda igual. ¿Qué significa eso? Que el eje Y en el punto siempre va a quedar igual. El eje de simetría en la reflexión siempre va a quedar igual. Siempre. ¿Qué significa esto? Que el otro eje cambia. ¿Quién es el otro eje? Si el eje de simetría es Y, el otro eje es X. Si el eje Y queda igual, el eje X cambia. ¿Va a cambiar a qué? Algo que llamamos opuesto. Algo que llamamos opuesto. ¿Qué es el opuesto? Cambiarle del signo. Es decir, que en el punto A, vean, el eje X, eje Y. El eje X es 6, negativo, y el eje Y es 1. El eje Y debe quedar igual, pero el eje X debe cambiar. Cambia al opuesto. O sea que el punto A va a ser ahora, el eje X cambia, me guío acá, porque me piden el opuesto, cambia de menos 6 a 6. El eje Y queda igual, porque el eje de simetría siempre queda igual. Entonces 6, 1. Vamos con el punto B. El punto B, el eje X es menos 3. El eje X cambia, porque me piden el opuesto. Cambia a 3. Pero el eje Y queda igual, ¿ve? En el punto C, el eje X cambia, pero el eje Y queda igual. Si tú colocas los puntos acá, en el plano cartesiano, es 6, 1, es el punto A. El punto B, 3, 5. Veanlo acá. El punto C, 2, 1. 2, 1. Observen que si ustedes unen los puntos, ahí tienen la figura reflejada. Esto es como que si los triángulos se están viendo en un espejo, ¿eh? Este es el proceso de reflexión. Siempre tienen que sacar primero los puntos, siempre. El proceso de reflexión, el eje de simetría queda igual. Y cambia el otro eje. Cambia al opuesto. Otro ejemplo para finalizar. Vean este. Vamos a poner el eje de simetría contrario. Vean, esto es un triángulo. El eje de simetría ahora es X. Lo primero que tienes que hacer es sacar los puntos. El punto A es menos 6, 2. El punto B es menos 3, 6. El punto C es menos 2, 2. Entonces, como es reflexión, coloco en la reflexión, primero coloco el eje de simetría. ¿Quién es el eje de simetría? De acuerdo al enunciado, X. Siempre el eje de simetría, muchachos, queda igual. O sea que X va a quedar igual. ¿Quién cambia? Si el eje de X queda igual, que es el eje de simetría, ¿quién cambiaría? ¿Quién cambiaría acá? El opuesto es Y. Cambian el opuesto y luego identificas los puntos en el sistema de coordenadas cartesianas. El punto A, el punto B y el punto C. Y luego unen los puntos. Y allí tienen el proceso de reflexión. Entonces,
Déjeme tomar esta asistencia. No voy a colocar la grabación, porque si no van a entrar porque voy a grabar la clase, no voy a colocar la grabación en el Classroom. No va a haber tarea porque mañana tienen actividad práctica. Tienen que practicar para mañana lo que es un polígono, lo que es el triángulo, la teoría de polígonos y triángulos y la teoría de cuadrilátero. Eso es lo que se va a evaluar mañana en la actividad práctica. En la actividad práctica de mañana, que se los voy a mandar en un mensaje. Solamente polígonos y triángulos, lo de la semana pasada. Y cuadrilátero, polígonos, triángulo y cuadrilátero. Solamente para la actividad práctica, repito, polígono, triángulo y cuadrilátero. El que no entró a la clase en el Classroom tienen la plantilla de clase y tienen el video grabado de la clase. Pueden repasar allí. Prefiero no mandarle tarea, repito, para que repasen lo de mañana. Entonces, la tarea la mandaré mañana. Hoy no va a haber tarea, repito, para que repasen lo que mañana van a trabajar en la actividad práctica. ¿Alguna pregunta? No, nada. No, ninguna pregunta. Bueno, No, profe. no va a haber, repito, tarea hoy. Entonces, no se preocupen por tarea, preocúpense por practicar lo que va para la actividad de mañana. Repito, de todas maneras yo se los mandé un mensajito ahorita. Polígono, triángulo y cuadrilátero. Eso es lo único que vamos a trabajar en la actividad práctica de mañana. Entonces, pueden salirse, que tengan un feliz día y muy buenas tardes. Gracias, igual. Chao, Chao, profe. profe, feliz día. Nos vemos. Chao, profe, que te feliz día. Chao, feliz día. A ver. Ha entrado 15. Vamos a ver. Ana, Samuel. Ay, déjame parar la grabación. Detener.